Saludos y bendiciones para todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Comienzo este breve comentario de texto dirigiéndome a todos aquellos que están preocupados por tantas y diferentes traducciones de la Biblia. Muchos creyentes, mis amados, me han preguntado: ¿qué Biblia usted me recomienda, pastor? Esta pregunta, que parece inocente, cada día que pasa requiere de una respuesta concreta y detallada. Primero que todo, la Biblia es un libro sagrado. Además, es la guía y regla de conducta para todos los cristianos. La Biblia va más allá de lo espiritual, lo litúrgico o lo esotérico. La Biblia es una guía de principios y valores que nos ayudan a tomar mejores decisiones día a día. Nos ayuda a resolver nuestros conflictos familiares, enfrentar los problemas de la vida o el sufrimiento que a veces toca a nuestra puerta. Nos enseña a tener paz en medio de las dificultades. Nos instruye cómo vivir una vida espiritual del agrado de Dios. Por esa razón, mis amados, cada creyente debe tener cuidado cuando selecciona una Biblia como su guía espiritual. La razón principal está en el hecho de que en estos últimos años han aparecido una gran cantidad de Biblias en español comerciales que han desviado tanto la traducción y versión del significado del texto griego original escrito por la mano de los apóstoles, quitando palabras, cortando versículos de contenido doctrinal de los textos originales, que sacan de contexto la palabra inspirada por Dios en las Escrituras, cambiando lo que se dijo en el texto original. Y alabado sea el nombre de Dios. El asunto, mis amados, más peligroso está en que el creyente tiene que enfrentarse a una cantidad de versiones bíblicas como a traducciones que se pueden considerar desde el punto teológico heréticas, teniendo primeramente en peligro la fidelidad de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Ya no es solo cuestión de diferentes presentaciones de la misma versión, sino también desviaciones y manipulaciones de índole doctrinal. Repito, cambiando la oración del texto original del griego para decir lo que en realidad el texto no dice. Como pastor de los asuntos espirituales de la Iglesia de Cristo, tengo la responsabilidad de darle este consejo, mis amados. Si usted desea tener una Biblia confiable en su traducción, entonces asegúrese de tener en sus manos una Biblia Reina de Varela 1960 y compruebe los escritos uno contra otro. Pero de más está decir, mis amados, y tenemos que afirmar que la versión de Reina de Varela 1960 es una traducción conservadora, confiable y fiel al texto griego recibido, con un lenguaje lo más preciso y literal al texto griego original. Y recomendamos, mis amados, que todo estudiante, maestro y pastor debiera consultarla, estudiarla y mantenerla bien conservada si quiere tener en sus manos una Biblia confiable y predicar o enseñar en un evangelio puro y limpio de adulteraciones y manipulaciones. Y alabado sea el nombre de Dios. Así que el video a continuación es una consulta de investigación del pastor Gerardo Espinosa, que les habla de los manuscritos originales escritos directamente por la mano de los apóstoles del Señor. Así que bendiciones, y continuamos ahora con el video estudiando y comparando. Así que
Dios le bendiga, mis amados, salud y paz en Cristo Jesús. Les habla el pastor Gerardo Espinosa y primero que todo es necesario saber la importancia de mantener y cuidar la integridad de las Sagradas Escrituras. Y ese es nuestro ministerio, nuestro trabajo, el de ofrecerle a todos los hermanos la seriedad e integridad de la palabra de Dios. En este breve comentario comienzo diciendo, como todos ya sabemos, desde el comienzo de la iglesia ha habido personajes ocultos tras la sombra del satanismo disfrazados de creyentes intelectuales para tratar de socavar la credibilidad de la palabra de Dios. Y esto se ha extendido, mis amados, hasta el día de hoy. Y hoy, en pleno siglo XXI, la situación es la misma o peor. Esto debido a la expansión publicitaria de las redes sociales. Es cierto, en cierta ocasión, en los años de mi juventud, escuché al pastor y evangelista, el hermano T.L. Osborne, de la ciudad de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, decir de manera profética que todo creyente o cristiano que tuviera una Biblia, Reina de Varela, 1960, la conservara como oro puro, pues en los próximos años vendría una ola de Biblias con traducciones y versiones fraudulentas y alteradas en su contexto original, que trastornan la fe y los principios básicos de la doctrina de Jesucristo. Y verdaderamente, mis amados, que esta profecía se hizo realidad en el día de hoy. La multiplicación y la variedad de versiones bíblicas con diferentes lenguajes y traducciones, trayendo primero confusión dentro de las filas del cristianismo moderno. Segundo, han traído no solo confusión, sino que tergiversan, quitan y añaden palabras que no existen en los originales. Y alabado sea el nombre de Dios. Entonces muchos creyentes se preguntan, ¿qué hacemos con tantas versiones de la Biblia? ¿Cuál Biblia es la más fiable en su traducción? ¿Cómo podemos escoger o elegir una Biblia para nuestro fortalecimiento espiritual sin alteraciones, errores o confusión, y ser elegida como la versión más fidedigna a los manuscritos originales? Y alabado sea el nombre de Dios. La pregunta más importante es cuál de ellas tiene los criterios más correctos en la traducción para ser elegida como la versión más fidedigna a los manuscritos originales. La respuesta, mis amados, es bastante simple. Usted la podrá obtener a continuación. Entonces pasemos a nuestro estudio de estudiando y comparando. Sígame. Dios le bendiga, mis amados. En este estudio analizaremos la diferencia entre la Biblia de las Américas y la Biblia Reina de Varela 1960. Hoy más que nunca encontramos una gran cantidad de información como de desinformación al alcance de nuestra mano. Con un solo toque, un clic, recibimos una influencia que, aunque no lo creamos, afecta a nuestra vida espiritual. El descuido de no tener cuidado de lo que vemos, leemos y escuchamos puede ocasionar daños profundos a nuestra identidad espiritual como cristianos. Además, puede dañar nuestra comunión con Dios y nuestra forma de comunicarnos con Él. Y alabado sea el nombre de Dios. Cada creyente, cada discípulo de Cristo es responsable de qué decimos, qué hemos de ver y de leer o de escuchar. Hay muchos creyentes, mis amados, que se dejan seducir o manipular por lo que ven, leen, escuchan o oyen. Y alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice que nos capacitemos, diciéndonos escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Reflexiona en esto que te digo, mi amado.
¿Cuántas veces te has dejado llevar por algo que algún predicador o maestro ha dicho? O por lo que viste en Instagram o en Facebook, incluso en el televisor. Déjame decirte que nuestra mayor preocupación en lo que respecta a la lectura de la palabra de Dios es la cantidad de traducciones comerciales de la Biblia. Traducciones y versiones fraudulentas, traducciones que sacan de contexto la doctrina sana de Jesucristo, induciendo a los creyentes a creer en conceptos errados doctrinalmente. Y uno de estos casos, vuelvo a repetir, es la Biblia de las Américas, de la cual estaremos hablando a continuación. También te diré que la Biblia de las Américas es una Biblia llena de errores y contradicciones gramaticales, como frases omitidas, muchos textos cambiados y textos incompletos, donde muchos creyentes no han sido advertidos apropiadamente. Podrían pensar que la Biblia de las Américas se encuentran los mismos versículos iguales que en Reina de Varela 1960. Pero bien, vamos entonces a comparar algunos versículos conocidos en los evangelios. La mayoría de los cristianos creemos que el texto griego neotestamentario que Dios siempre ha bendecido por los siglos a la iglesia es el texto conocido como el texto recibido. Si usted está de acuerdo con este principio, entonces usará la Biblia Reina de Varela 1960 o la versión Reina de Varela actualizada. Entonces, ¿cuál edición de Reina de Varela debemos usar? Estamos hablando de Reina de Varela 1960. Además, principalmente los cristianos evangélicos hemos usado la antigua versión de 1909 o la versión de 1960 Reina de Varela. Pero bien, entremos en el estudio. El primer ejemplo de la diferencia entre la Biblia Reina de Varela y la Biblia de las Américas lo encontramos en Lucas capítulo 11 y verso 2. Y él dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora hagamos la comparación con Reina de Varela 1960. Y dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y alabado sea el nombre de Dios. La Biblia de las Américas, mis amados, omite o elimina las palabras Padre nuestro que estás en los cielos y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta acción de eliminar y agregar palabras trae funestas consecuencias para quienes la realizan. Ahora bien, otro de los textos donde la Biblia de las Américas elimina palabras del original es Juan capítulo 6 y verso 47, que nos dice: en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Ahora hagamos la comparación con Reina de Varela 1960, donde dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La Biblia de las Américas elimina la palabra en mí en este verso, al igual que en el anterior. La Biblia de las Américas, mis amados, recorta las palabras dichas por Jesús e elimina la palabra, repito, en mí. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, sigamos adelante. Otro verso que es recortado por la Biblia de las Américas es Juan capítulo 8 y verso 59, donde dice: entonces tomaron piedra para tirársela, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ahora hagamos la comparación con Reina de Varela 1960. Y tomando entonces piedra para tirársela, mas Jesús se ocultó y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y así se fue. La Biblia de las Américas, mis amados, sigue
el mismo patrón en su traducción, recortando la oración y elimina la frase y salió del templo atravesando por el medio de ellos y así se fue. Y alabado sea el nombre de Dios. Vamos ahora a ver algunos textos cambiados en la Biblia de las Américas. Ejemplo, Hechos capítulo 2 y verso 47. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Ahora hagamos la comparación con Reina de Varela 1960. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O es decir, que la Biblia de las Américas, de igual manera, en este verso elimina la palabra a la iglesia, que es otra de las contradicciones de este conocido texto, siguiendo el concepto erróneo y mal interpretado del texto crítico, que no es fiable, mis amados. Ahora veamos otra de las erradas e insólitas traducción de la Biblia de las Américas. La encontramos en 1 de Timoteo 3:16, donde dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Ahora hagamos la comparación con Reina de Varela. Y dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Como vemos en la pantalla, la Biblia de las Américas elimina la palabra Dios y la sustituye por Él. La variante del texto crítico, con sus imperfecciones, seguido por la Biblia de las Américas, causa una ambivalencia que presenta dos interpretaciones, dos valores o dos tendencias normalmente opuestas entre sí al mismo tiempo. El pronombre él, utilizado por la Biblia de las Américas, puede ser referido a Jesucristo tanto como a Dios. Por lo tanto, deja una sensación ambigua en la mente del creyente, mientras que el texto de los manuscritos recibidos de Reina de Varela 1960 es completamente fiel a su traducción original, diciendo Dios fue manifestado en carne. Y alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, examinemos las diferencias cláusulas en su orden. El apóstol Pablo en este versículo no pudo haber hablado más apropiadamente sobre la persona de Cristo que con estas palabras: Dios fue manifestado en carne. Primero, tenemos aquí un testimonio claro de ambas naturalezas, porque declara al mismo tiempo que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo, el apóstol Pablo señala la distinción entre las dos naturalezas cuando por una parte lo llama Dios y por otra expresa su manifestación en la carne. En otras palabras, la Biblia de las Américas es una Biblia confusa, es una Biblia que ultraja el contenido parcial de las Escrituras y por lo tanto trastorna el verdadero sentido de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Pero bien, sigamos viendo otro de los textos alterados en la Biblia de las Américas, que se puede decir que es un texto herético e inaceptable, mis amados. Y me refiero a Juan capítulo 1 y verso 18, donde dice la Biblia de las Américas: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahora veamos Reina de Varela 1960. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia de las Américas, mis amados,
repite y repite en todas sus páginas arbitrariamente el mismo concepto de eliminar, cambiar, recortar los textos de los originales, torciendo y manipulando los textos y desviando el concepto doctrinal de las Sagradas Escrituras. La frase unigénito Dios en la Biblia de las Américas difiere sustancialmente del unigénito Hijo que aparece en la Biblia de Reina de Varela 1960. La Biblia de las Américas erróneamente o de forma deliberada usa la traducción ineficaz del texto crítico, diciendo monogenes teo, o es decir, Dios unigénito, Dios único, en vez de monogenes huío, unigénito hijo. Como podemos ver, o como aparece en los manuscritos o textos recibidos, la Biblia de las Américas omite el artículo determinado jo, también llamado definido, que va siempre ante el sustantivo, que en este caso es unigénito, y su forma principal es asociar, unir el contenido de la oración en una sola pieza, único hijo. Además, la Biblia de las Américas cambia en la oración deliberadamente al sujeto, en este caso hijo por Dios, convirtiendo al hijo en un Dios, tal como lo expresan los falsos testigos de Jehová. Ejemplo, mire bien la pantalla, obsérvela bien, y alabado sea el nombre de Dios. Note que tanto la Biblia de las Américas y la Biblia de los falsos testigos de Jehová tienen la misma inclinación falsa de traducción, convirtiendo a Jesucristo en un Dios. Tanto la declaración textual de la Biblia de las Américas y de los falsos testigos de Jehová es falsa, es una herejía e inaceptable. Por todo lo que hemos estudiado y comparado hasta aquí, la Biblia de la América no es una Biblia fiable para la salud espiritual del creyente. Ahora bien, mis amados, en este nuevo segmento quiero dejarles una nota aclaratoria. Normalmente, muchos casos de las diferencias de traducción entre los manuscritos llamados más antiguos o manuscritos críticos usados por la Biblia de las Américas y los manuscritos llamados manuscritos recibidos usados por Reina de Varela 1960, primero que todo, hay que aclarar que el que un manuscrito sea más antiguo que el otro no quiere decir que sea más fidedigno que el otro. En este caso, radica en el hecho de que la Biblia de las Américas ignora deliberadamente la ambigüedad del texto crítico y se aferra al concepto religioso preconcebido para arrastrar dogmas y doctrinas preconcebidas que tratan mediante las diferentes teologías doctrinales sobrepasar la traducción bíblica original, afectando su real interpretación. Repito, como es el caso de la Biblia de las Américas u otras traducciones y versiones modernas. Dicho esto, vamos a hacer la conclusión del estudio y comenzamos con el texto bien conocido por todos los cristianos, como es el texto de Juan 1:1, que es otro de los versos contradictorios y manipulados de la Biblia de las Américas. Este texto, aunque parece sencillo, mis amados, no lo es, porque encierra en sí misma un profundo y rica enseñanza si lo estudiamos correctamente. Así que pongámonos en marcha. Ejemplo, en Reina de Varela 1960, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Note que en esta oración el apóstol Juan utiliza el verbo ser, que su equivalente es era o existir. Sin embargo, de una manera insólita gramaticalmente, la Biblia de las Américas en Juan 1.1 dice, en el principio existía o era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Note el cambio errado que hace la Biblia de las Américas en esta oración en la forma verbal o gramatical. Aquí la traducción de la Biblia de las Américas es confusa y errada, y pudiéramos decir heréticamente deliberada, al tratar de decir lo que no dice el texto original. Si usted se fija bien y mira bien la pantalla, notará primero que la Biblia de las Américas traduce en la primera parte de la oración el verbo ser, diciendo en el principio existía, y seguidamente utiliza o introduce el verbo estar, diciendo y el verbo estaba con Dios. O es decir, usa dos verbos completamente diferentes gramaticalmente, existía y estaba, para decir dos cosas diferentes en relación a la oración original, cambiando por completo lo dicho por el apóstol Juan, y alabado sea su santo nombre. Esto denota la manipulación deliberada del texto, mis amados, por parte de la Biblia de las Américas, debido a que el verbo estar en español que utiliza la Biblia de las Américas expresa una condición, señalando un estado no permanente. Esta interpretación de la Biblia de las Américas abre la puerta a considerar que el verbo no siempre había estado o existido con Dios. Como hemos visto en este segmento, la Biblia de Reina de Varela 1960 de los textos recibidos es una traducción superior y fidedigna en su traducción, y más literal, llevando a los creyentes a una real traducción literal de lo que Dios ha inspirado en las Escrituras. Y alabado sea el nombre de Dios. En este versículo de Juan 1.1 hay que aclarar que la palabra verbo, que aparece tanto en Reina de Varela o en la Biblia de las Américas, es una traducción del griego al latín y no del griego al español, pues en los manuscritos originales aparece la palabra logos, que traducido al español es palabra y no verbo. El texto original dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. La declaración del apóstol Juan, mis amados, no puede ser más exacta al usar el verbo ser, al referirse a la palabra o logos, que equivalentemente es el Espíritu de Dios. Si fuéramos a parafrasear el texto de Juan 1.1, tendríamos que decir: en el principio era la palabra o espíritu, y la palabra o espíritu era con Dios, y Dios era la palabra o espíritu. Vuelvo a repetir, mis amados, la Biblia de las Américas en Juan 1.1 cambia el verbo ser por el verbo estar, que expresa un determinado estado de tiempo no permanente. Otra de las aclaraciones es que este texto de Juan 1.1 en ningún momento insinúa que Cristo es el verbo mencionado en este verso, sino que la palabra en griego o el verbo en latín se refiere a logos o palabra en griego. Un ejemplo más definido lo vemos en la tercera parte de este verso de Juan 1.1, cuando dice cae teos en ologos, o es decir, la traducción correcta al español es: y Dios era la palabra o espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Así que
llegamos a la conclusión que la Biblia de las Américas trae confusión, especialmente a los estudiantes de la Biblia. Conclusión en este estudio. Si usted está interesado o interesada o está buscando una Biblia fidedigna a los escritos originales, que usted pueda confiar para el fortalecimiento espiritual de su fe en Cristo Jesús, le recomiendo que obtenga una Biblia Reina de Varela 1960 o la versión revisada de Reina de Varela. Y con estas palabras, mis amados, pongo punto final, pero antes hago nuevamente la aclaración que debido a los errores de traducción y manipulación de los textos originales, así como gramaticales de la Biblia de las Américas, trastornando e invalidando textos doctrinales, declaramos que dicha Biblia es inconsistente, confusa y fuera del contexto original de las doctrinas del Evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto, todo lo dicho anteriormente, la Biblia de las Américas no es una Biblia, mis amados, fiable ni recomendada a los cristianos para su salud espiritual de su fe cristiana. Les dejo el escrito o estudio abierto para que usted haga su análisis y saque sus propias conclusiones. Les habló el pastor Gerardo Espinosa, siervo y ministro de Jesucristo por voluntad de Dios. Bendiciones, salud y paz en Cristo Jesús. Cuando estuve preso, llegaste a mí. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando estaba solo, fuiste tú mi compañía. Me diste agua de vida, oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret.